¿Cómo andan? Bueno, la idea de este video es poder explicar un poco qué es lo que dice la Biblia y un poco la Iglesia Católica respecto a el racismo o el trato hacia, hacia los negros, y un poco también hablar de la esclavitud, que vamos a ver que está un poco relacionado. Bien, pero antes una aclaración básica respecto a la Biblia, ¿sí? Nosotros, como básico, tenemos que entender que la Biblia no es un texto científico ni histórico en términos estrictos, sino que es un libro religioso, ¿sí? Y que por lo tanto su principal propósito es dar sentido, dar algunas respuestas a las preguntas más importantes que nos podemos hacer como personas, ¿sí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Sí? Esas son todas respuestas que son específicamente religiosas, espirituales, y que la ciencia no puede dar esas respuestas, ¿sí? Así como no le podemos pedir a la Biblia que nos dé respuestas científicas como conocemos la ciencia hoy en día, que aparte tiene pocos siglos la ciencia, y la Biblia en cambio tiene muchos siglos. Así que bueno, eso por un lado. Después, otra cuestión que pasa con la Biblia, a ver, en los cristianos católicos, a diferencia de los musulmanes, ¿sí? Nosotros creemos que la Biblia es un texto inspirado por Dios, escrito por personas. En cambio, los musulmanes creen que el texto sagrado fue dictado por Dios, por Alá, ¿sí? En este caso un ángel, ¿sí? Se los dicta a una persona y lo escribe según los musulmanes. Parece una pavada, pero es una diferencia importante, porque lo que nos pasa a los católicos es que no podemos tomar de una manera literal a los textos bíblicos, ¿sí? Ya que seguramente nos estaríamos equivocando, sino que tenemos que entender que Dios, ¿sí?, es infinito amor, infinita libertad, infinita bondad, ¿sí?, es todo lo que está bien. Pasa a través de una persona, ¿sí?, inspira a esa persona, y esa persona tiene las limitaciones que tenemos todos, ¿sí?, las limitaciones de nuestra cultura, de nuestro lenguaje, de nuestra ideología. Y Dios pasa a través de esa persona y puede llegar, ¿sí?, a nosotros a través de los textos, pero a través de ese filtro, podríamos decir. Eso nos obliga a nosotros hoy en día a interpretar los textos bíblicos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la Iglesia comúnmente? Tiene instituciones dedicadas para eso y todos las podemos interpretar directamente, ¿sí? Pero, bueno, la Iglesia Católica tiene una interpretación oficial, por así decirlo, que uno adhiere o no. Entonces, con cualquier frase que saquemos suelta, así que suele pasar esto, ¿no? Como ya sea a favor o en contra de la religión católica, se agarran citas bíblicas y se la tira por la cabeza al otro, ¿no? No, porque en Mateo 2:24 dice tal cosa, no, porque en el Antiguo Testamento dice tal otra, ¿sí? Entonces, nada, nos calmamos y interpretamos, por lo menos lo que plantea la Iglesia Católica, ¿no? Interpretemos a la Biblia en su conjunto, ¿sí?, no así frasecitas aisladas, y pongamos el centro en Jesús, ¿sí?, que entendemos que, por lo menos para nosotros, es lo más importante, y todo tiene que ser leído a partir de lo que Él dice, ¿sí? Entonces, haciendo todas estas aclaraciones, podemos hablar del tema del racismo, ¿sí?
El tema del racismo no es muy polémico porque la verdad yo por lo menos estuve buscando y no hay mucha, lo que podría decirse, textos racistas, ¿no? Sí, uno podría encontrar más textos que hablen de la igualdad de las personas, que todos somos hijos de Dios. Uno no encuentra argumentos bíblicos a favor del racismo. Pero sí se pueden encontrar varios pasajes bíblicos que en algún sentido avalan o aceptan a la esclavitud, ¿sí? Y como sabemos en la historia, los que esclavizaron generalmente fueron los blancos y los esclavizados en general fueron negros o de otros colores de pieles. Entonces, se usó por mucho tiempo en la historia argumentos bíblicos para decir, bueno, para Dios está bien la esclavitud, entonces está bien que haya esclavos, ¿sí? Y acá es donde hay que recuperar las aclaraciones que hice al principio, ¿sí? Se entiende que si los textos bíblicos fueron escritos en épocas en donde existía la esclavitud, lo más probable es que los que escribieran los textos y los que pensaran en ese momento dijeran que Dios dice tal cosa, Dios dice la otra, cuando claramente desde hoy podemos decir que no tiene sentido hablar de que todos somos iguales, Dios nos ama a todos, nadie es más importante que nadie y que Dios avale la esclavitud, ¿no? Pero bueno, de la Biblia siempre se pueden hacer interpretaciones parciales, ideológicas, para beneficios de unos. ¿Qué es lo que pasó con la esclavitud? Los mismos esclavos de Estados Unidos, ¿sí?, negros, leían el texto bíblico, ¿sí?, y decían, pará, nosotros somos todos iguales, no tenemos por qué ser esclavos, ¿sí? O sea, depende quién agarre el texto y depende de sus intereses, es cómo va a interpretar la Biblia, ¿sí? Entonces por eso siempre hay que tratar de tener un análisis más serio, más riguroso, más estudiado de la Biblia. Bien, eso con respecto a la esclavitud. Con respecto al racismo, ya le dije que muchos textos bíblicos que uno puede decir, hay racismo en la Biblia, bueno, parecería que no, pero por cuestiones históricas o culturales sí hubo muchos obispos, no llegué a encontrar papas, sí, pero sí muchos obispos que sean racistas, ¿sí?, que tengan un trato diferenciado a personas negras o de otros colores. Y bueno, ahí la explicación que se le puede encontrar es más de tipo histórica, ¿sí? Básicamente, desde el siglo V y por muchos siglos, la Iglesia Católica tuvo su centro más importante de poder, ¿sí?, en Europa. Por muchos siglos prácticamente toda Europa fue católica y desde Europa fue que se dieron las conquistas de otros continentes, ¿sí? Nos pasó acá en América, pasó en Asia, pasó en África. De ahí viene un poco la idea de la supremacía blanca, ¿no? Básicamente porque tuvieron descubrimientos de armas, ¿sí? Básicamente es eso lo que explica por qué alguien domina a otro, porque tiene armas, armas más potentes, y bueno, y transporte, ¿sí?, para cruzar el océano, digamos, ¿no? Básicamente eso hace que una determinada cultura se pudo imponer hacia las otras. Y al someterlos política, económicamente, también lo hizo religiosamente. Entonces, de ahí se puede ver un poco cómo todavía hoy, ¿sí?, la religión católica tiene mucho de europeo, ¿sí? Obviamente, al entrar en contacto, pensemos en América Latina, ¿sí?, acá en América Latina hay otro tipo de religiosidad, ¿sí?, hay como otras formas de ser católico distintas a la europea, aunque también convive el estilo europeo que muchos acá lo adoptan. Pero bueno, lo importante es que si hay un cierto racismo tiene que ver más por cuestiones como históricas, ¿sí?
más tiene que ver más con que las personas sean racistas y no por ser católicos, ¿sí? No sé si se entiende. Pero bueno, si uno ve la historia, resulta eso. ¿En qué otras cosas uno puede decir, bueno, todavía hay racismo, ¿sí? Bueno, en los espacios de poder, ¿sí? Los papas, ¿sí? Bueno, no hay ningún papa negro, ¿sí? Inclusive hay todo como una mitología, que cuando venga el papa negro va a ser el fin del mundo, hay como teorías conspiranoicas sobre eso. Y, a ver, el Papa Francisco es el primer papa latinoamericano, ¿sí? Creo que es el primer papa no europeo, estoy casi seguro. Como para que vean que todos los papas fueron europeos y blancos, ¿sí? Y bueno, y ahí se puede ver un cierto racismo, ¿no? Como, bueno, si en los espacios de poder no accede gente negra, sí, bueno, algo ahí de racismo habrá. Hay algunos cardenales, ¿sí? Obispos, ¿sí? Hoy en día África es un continente que cada vez es más católico, ¿sí? Hay cada vez más gente que se convierte al catolicismo, entonces será cuestión de tiempo y de que puedan ir ocupando espacios de poder. Y que se los permite también, y que no se los discrimine. Otro aspecto donde uno puede ver cierto racismo, ¿sí? en cuestiones de la iglesia, es en las imágenes religiosas, ¿sí? A Jesús y a muchos otros santos siempre se los representa de una manera más blanca de lo que fueron, ¿sí? Los ángeles mismos, ¿sí? La idea de asociar lo blanco con la pureza, ¿sí? Y lo negro con la maldad, son cuestiones históricas, ¿no? Obviamente culturales, pero que hablan de un racismo que se nos mete sin que nos demos cuenta, ¿no? Cuando todos sabemos que lo más probable es que Jesús haya sido más morochito, ¿sí? más marroncito, y muchas veces se lo muestra como un niño blanco, rubio, de ojos claros, ¿sí? O sea, como incomprobable. Entonces, a ver, y eso no solamente pasa con las imágenes religiosas, ¿sí? Pasa con los próceres argentinos y de otros países, ¿sí? San Martín, Belgrano, en general se los muestra más blancos de los que eran, ¿no? O sea, hay un racismo estructural en la sociedad, en donde se considera que lo blanco es más bello o más bueno, ¿sí? Y eso claramente traspasa también a lo religioso. Pero bueno, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, hoy por suerte el Papa Francisco tiene un discurso fuertemente antirracista y en Estados Unidos los obispos, ante estos casos muy conocidos de violencia policial, los obispos también están teniendo una actitud antirracista, ¿sí? Así que bueno, por suerte es algo en lo que se está avanzando, pero sin dudas hay que profundizar más, hay que formarse más, sacarse prejuicios, y verdaderamente darle espacios de poder a todas las personas, y sin importar su género, su raza, su orientación sexual, sino que lo importante es que el espacio de poder se ocupe por alguien que realmente sirva a la comunidad, ¿sí? No por un bien propio, sino, bueno, ¿quién puede hacer mejor este trabajo? Que lo haga esa persona. Bien, con esto estamos. Se me hizo un poquito largo, bueno, más o menos. Seguiremos avanzando de a poco, seguramente con los senegaleses, con la comunidad paraguaya, con la comunidad boliviana, vamos a conocerla un poco y a ver también su espiritualidad y su dimensión religiosa para conocer un poco más a quienes vienen a nuestro país. Bueno, les mando un beso, espero que estén bien. Chau, chau.